¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar en qué momento se debe de hacer el cambio de velocidad en un auto con transmisión manual. Si bien existen diferentes formas de hacerlo, y aunque con el paso del tiempo lo terminarás haciendo de forma automática, es muy importante que cuando eres novato tomes en cuenta estos consejos que te ayudarán bastante a tomar experiencia rápidamente. ¿Nos acompañas? La primera forma es que te guíes con la velocidad del auto. La primera marcha lógicamente tenemos que ponerla desde el momento del arranque y esta se mantendrá entre los 0 y los 20 km por hora aproximadamente. La segunda marcha entra entre los 20 y 35 km por hora. La tercera marcha la vamos a poner entre los 35 y los 50 km por hora. La cuarta marcha la vamos a mantener entre los 50 y los 80 km por hora. La quinta marcha, si es que tu vehículo la tiene, la pondremos a partir de los 80 km por hora. Una segunda forma de guiarse para saber en qué momento poder hacer el cambio de marchas es guiarse por las revoluciones del vehículo. Por eso te voy a tener que explicar esto en el tablero del vehículo. El indicador que está a la izquierda del tablero es el tacómetro. Este nos indica las revoluciones por minuto a las que gira el motor. Voy a acelerar un poco para que veas que entre más acelero, comienzan a subir las revoluciones por minuto. Este número hay que multiplicarlo por 1000. Es decir, si la aguja está en el número 2, esto me indica que estoy a 2000 revoluciones por minuto. Ahora que sabemos qué es lo que nos indica el tacómetro, la segunda opción es guiarnos por las revoluciones por minuto. Siempre vamos a intentar de meter los cambios entre las 2000 y 3000 revoluciones, siendo lo ideal hacerlo alrededor de las 2500. Aquí vamos a ver el ejemplo. Voy a arrancar. Lógicamente ya tengo engranada la primera marcha. Aquí entra la segunda. Aquí entra la tercera. Aquí entra la cuarta. Y aquí entra la quinta velocidad. Como puedes ver, estamos en un rango muy parecido a la primera forma que vimos, que es guiándonos por la velocidad del vehículo. Aquí un punto importante es que siempre hay que tratar de mantener el vehículo abajo de las 3000 revoluciones por minuto, ya que a partir de las 3000 el vehículo comienza a consumir más combustible. Por eso la importancia de mantenernos en este rango, siendo, como les comento, lo ideal estar alrededor de las 2500 revoluciones para poder economizar al máximo el gasto de combustible. El tercer método es guiarnos por el sonido y las sensaciones del motor, que es el método que cuando ya tienes experiencia usas automáticamente. Necesitamos escuchar el sonido del motor y sentir su respuesta. Si el motor suena fuerte y se siente forzado o está demasiado revolucionado, es posible que sea el momento de cambiar a una marcha superior. Por otro lado, si el motor suena débil o parece tener dificultades para mantener la velocidad, puede ser el momento de bajar a una marcha inferior. Un cuarto método es guiarse por un testigo que aparece en el tablero en algunos modelos de vehículos. No todos lo tienen, pero si el tuyo lo trae, puedes guiarte por esto. Aunque la verdad, puede resultar algo incómodo estar viendo que se enciende un testigo a cada momento en el tablero. Por último, recuerda que practicar y familiarizarte con tu vehículo te ayudará a desarrollar el sentido para cambiar de marcha en el momento adecuado. Cada vehículo puede tener una respuesta ligeramente diferente, así es que toma un tiempo para adaptarte a las características específicas de tu automóvil. Muy bien amigos, si les gustó el video, regálanos un like, compártelo si tienes a ese amigo que está aprendiendo y nada más no le entra lo del cambio de marchas. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.